concepto, ya habíamos visto las ventajas y desventajas y nos corresponde ver cuáles son los métodos del costeo variable. Por otra parte, dice una contabilidad basada en el costeo variable indica que los costos fijos de producción son inevitables, ya que tienen que ver con la capacidad instalada de un determinado periodo, es decir, existirán y se mantendrán independientemente del volumen de producción que se haya alcanzado. Creo que esto lo entendemos porque siempre lo hemos estado viendo, que los costos fijos se van a mantener, que si la empresa produce o no produce, los costos fijos siempre van a existir, siempre van a estar. Y por eso dice, tienen que ver con la capacidad instalada en un determinado periodo. Cuando hablamos de la capacidad instalada, va a decir, bueno, la fábrica está trabajando o no está trabajando, pero está instalada. Entonces, es decir, existirán y se mantendrán independientemente del volumen de producción que se haya alcanzado. Como sabemos, los costos fijos se van a mantener si nosotros estamos trabajando o no estamos trabajando. Por lo tanto, al evaluar los productos, considera solamente aquellos costos que cambian en función de la cantidad de unidades producidas. Por eso se llama método de costeo variable. Se recuerdan que el costeo de absorción es el que incluye los costos fijos en el costo de producción de los artículos, mientras que el costeo variable los incluye hasta el final del periodo contable. ¿Se recuerdan que les expliqué bastante eso en la clase anterior? El costeo por absorción toma en cuenta los costos fijos en el periodo de producción, mientras que el costeo variable los toma en cuenta en el en el periodo contable. ¿Cuáles son los métodos del costeo por absorción? La metodología del costeo por absorción busca incluir en el costo del producto todos aquellos costos que fueron necesarios para su producción, independientemente si se trató de costos fijos o variables. El costeo por absorción busca incluir en el costo de producto terminado todos aquellos costos que fueron necesarios para su producción, independientemente si se trató de costos fijos o costos variables. Chicos, les voy a pedir disculpas. Fíjense que en Mazatenango estamos sin energía eléctrica y yo tuve que venirme a otro lado para poder dar las clases. Así es que cualquier falla o cualquier situación es porque pues ando lejos de mi casa dando la clase, por no dejarlos abandonados. Yo sé No que se preocupe, ¿Cómo? no se preocupe. Sí, es que la verdad que quitaron la luz todo el día, o sea, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y entonces yo me tuve que venir a otro lado para poder dar la clase, así es que cualquier falla que tengamos, porque ahorita se me acaba de apagar la compu, pero gracias a Dios se encendió rápido. Así es que por favor, cualquier problema, ya saben que estoy haciendo mi mejor esfuerzo por dar la clase. Entonces decíamos que el costeo por absorción, gracias Ricardo, gracias por comprender. La metodología del costeo por absorción es la que va a incluir los costos fijos o variables en el periodo de producción. ¿Por qué ocurre esto? Pues principalmente debido a que este criterio considera que para haber producido el producto se requirió de elementos que significaron tanto costos fijos como variables. Por eso el precio de venta del producto deberá cubrir ambos tipos de costos. Si analizamos el proceso contable, diríamos, bueno, el costeo por absorción está tomando en cuenta en la producción de los artículos todos los costos y todos los gastos, sean fijos o sean variables, y entonces, lógicamente, el precio de los productos va a ser un poco más alto, porque está tomando en cuenta todo. Mientras que en el costeo variable, los costos fijos se utilizan o se incluyen hasta el final del periodo contable, y entonces esto lo que nos va a hacer es dar una ganancia diferente
o una utilidad diferente a la que nos daría por el costeo por absorción durante el periodo productivo, pero al final del ciclo contable, las utilidades, como vamos a ver más adelante, en los ejercicios va a ser la misma. ¿Qué diferencia producen estos dos métodos? Ya vimos que la principal diferencia que se nota entre ellos es el tratamiento de los costos fijos. Lester Giovanni, buenos días, Lester. Buenos días, licenciada. Si yo te dijera que me digas cuál es la diferencia en el tratamiento de los costos en el costeo de absorción o en el costeo variable, ¿qué me dirías? ¿Cuál es la diferencia en el trato de los costos fijos? Entre el costeo de absorción y el costeo variable. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? El costo de absorción divide los costos fijos y el costeo variable lleva los costos fijos y sin importar la cantidad. ¿A dónde lo lleva? Como costos del periodo. Excelente, así es. Gracias, Lester. Bueno, existen algunas diferencias fundamentales entre ambos enfoques y es clave distinguirlas para poder analizar correctamente los estados financieros y tomar decisiones estratégicas. Nosotros sabemos, de hecho, que los estados financieros para una organización son los que les van a permitir al final del periodo contable establecer si hubo ganancia o hubo pérdida, pero también van a servir los resultados de los estados financieros para poder tomar decisiones estratégicas, para poder echar a andar nuevos proyectos, para poder establecer si la organización está siendo rentable o no. Al final del periodo contable, todos estos estados financieros nos sirven a nosotros para evaluar la rentabilidad de la empresa. Pero hablando del costeo por absorción y del costeo variable, el tratamiento de los costos fijos es la principal diferencia entre ellos. Mientras que el costeo por absorción divide los costos fijos de producción entre todas las unidades producidas, el costeo variable lleva los costos fijos de producción como costos del periodo, independientemente de la cantidad producida. Esta es una gran diferencia entre ellos. El costeo por absorción divide los costos fijos de producción entre todas las unidades producidas durante el periodo, mientras que el costeo variable los lleva hasta el final del periodo, independientemente de la cantidad producida. El valor del inventario. Al tratar de diferente forma los costos fijos, también tenemos una variación en el valor del inventario. El costeo por absorción considera tanto los costos fijos como variables de producción al momento de valorizar el inventario en proceso de producción, artículos terminados y costos de productos vendidos en el periodo. Mientras que el costeo variable solo incorpora aquellos costos que cambian acordes a la cantidad producida. Roberto David. Buen día, Roberto David. Buen día, Roberto David. Buenos días. Disculpe, ando con sueño todavía. Qué divertidos son ustedes. Deberías de aprender a Ricardo, que hoy madrugó. Ahí le voy a decir. Esa es una maravilla, que Ricardo a las 6 de la mañana ya estaba en la clase. No me molesta. ¿Por qué? Es mentira, Lick. Bueno, vamos a ver. Dice Ricardo David. No, Roberto David. Ya viste, pues. Roberto David, donde dice el costeo por absorción considera tanto los costos fijos como variables de producción al momento de valorizar el inventario en procesos de producción, artículos terminados y costo de los productos vendidos en el periodo. ¿Crees tú que el costo de los productos en el costeo por absorción, en lo que respecta al almacén, va a ser el mismo costo que en el costeo variable? Al evaluar el inventario aplicando el costeo de absorción,
¿el costo del inventario nos va a dar lo mismo que en el costeo variable? Am, pues, la verdad no sé. ¿No, Roberto? No sé, disculpe. Bueno. Luis Pablo, ¿crees tú que al evaluar un inventario con el costeo por absorción nos va a dar el mismo valor que si lo evaluamos con el costeo variable? Es solo de que analicen. Buen día, Luis Pablo. Buenos días, licenciada. ¿Crees tú que tienen el mismo valor los inventarios si los evaluamos con los dos métodos? ¿Por qué método? Disculpe, es de que estaba conectando mis audífonos. ¿Por el método de absorción o por el de costeo variable? Absorción y costo variable. ¿Tendrán el mismo valor los inventarios si los evaluamos con cualquiera de los dos métodos? No creo porque son diferentes métodos. Sí, pero ¿en qué está la diferencia? Lógicamente son dos métodos diferentes, pero ¿por qué el inventario no va a poder tener el mismo valor? ¿Por qué crees tú que el inventario no va a tener el mismo valor? ¿No, Luis La Pablo? verdad no sabría decirle. Disculpe. ¿No? Leslie, Yanira, yo sé que tú lo sabes. Sí, dígame, licenciada. ¿Por qué? O sea, Luis Pablo dice que el inventario no va a tener el mismo valor si lo evaluamos por el costeo por absorción o por el costeo variable. ¿Por qué crees tú que no va a tener el mismo valor? Porque porque algunos están a un precio y a otros van a entrar a otro precio, entonces tal vez por eso. Sí, pero ¿por qué no van a entrar? Van a estar dentro del almacén con otro precio, pero ¿por qué, Leslie? Analiza, yo sé que tú lo sabes. Ya vimos en la diapositiva anterior cómo es el tratamiento de los costos fijos. Ahora estamos viendo el valor del inventario. ¿Por qué van a tener diferente valor? Si no estoy mal, creo que cuando hicimos esto, lo de Peps, Webs y todo esto, siempre cuando entraba mercadería, la comprábamos a un precio y más adelante, pues cuando volvíamos a comprar, volvía con otro precio. Entonces, me imagino que por eso, no sé. Bueno, gracias, Leslie. Sí, vamos a ver. Josué Fernando, vamos a escuchar a Josué Fernando. Gracias, Leslie. ¿Qué tal? Muy buenos días, licenciada. Buenos días, Josué. Pues como ustedes lo estaban diciendo, sí es diferente. Bueno, por ejemplo, el de absorción, como lo dice ahí, considera que tanto los costos fijos como variables de producción, es decir, que toma todos los costos. Y en cambio el otro, que sería el de los variables, solo va a tomar los de ellos, o sea, los que son variables en la producción. Excelente. Entonces, por eso nuestro inventario nos va a dar un diferente valor. ¿Por qué? Como lo dice José Fernando, porque el costeo por absorción está tomando en cuenta todos los costos. Entonces, lógicamente, el valor de nuestro inventario va a ser más alto que del costeo variable, que solo va a tomar aquellos costos que realmente son variables y que tienen que ver con la producción. Gracias, Josué. ¿Verdad, Leslie, que sí lo sabías? Sí. Bueno, diferencias en el estado de resultados. La utilidad será la misma en ambos casos si el volumen de unidades vendidas es exactamente igual al volumen producido. Pero esto es poco probable, por lo que se generan las siguientes diferencias al mostrar los resultados contables. Si producimos exactamente las mismas unidades, calculando con el costeo por absorción y el costeo variable, nos va a dar exactamente la misma diferencia. Pero si eso no es así, si las unidades producidas no son las mismas, entonces va a mostrar las siguientes diferencias. El costeo por absorción, la utilidad es mayor si el volumen de ventas es inferior que el producido. Es decir, se muestran más utilidades solo por el hecho de haber producido más.
Por otra parte, al utilizar un costeo variable, el estado de resultados mostrará una utilidad mayor si la cantidad de unidades vendidas fue superior al volumen producido, ya que el resultado depende directamente de las ventas. Ya sabemos nosotros que las organizaciones o las empresas de donde obtienen sus ingresos principales es por las ventas. Entonces dice, el costeo por absorción, la utilidad es mayor si el volumen de ventas es inferior que el producido. Es decir, se muestran más utilidades solo por el hecho de haber producido más. Por otra parte, al utilizar el costeo variable, el estado de resultados mostrará una utilidad mayor si la cantidad de unidades vendidas fue superior al volumen producido, ya que el resultado depende directamente de las ventas. Aquí nos dice que si las ventas son menores, las ganancias van a ser más. ¿Por qué? Porque vendimos menos cuando tenía un alto costo y entonces las unidades que vendimos están recuperando de una vez los costos fijos y los costos variables, mientras que aquí como solo está recuperando los variables, entonces cuanto más vendamos, mejores van a ser nuestras utilidades. ¿Por qué se realiza este tipo de gráficos? O sea, cuando nos habla de gráficos, nos está hablando de estados de resultados. Ilustra los esfuerzos de producción de forma visual. Nos permitirá entender el comportamiento de los costos en la cadena productiva. Así podremos ver de forma fácil y sencilla cómo los distintos costos cambian en relación a las unidades producidas, detectando aquellos que lo hacen de forma progresiva, regresiva, proporcional. Progresiva, proporcionalmente a la variación en el nivel de la actividad. Los costos variables ya sabemos nosotros que van a variar dependiendo del nivel de la productividad o de la actividad. Regresiva, cuando es menos que proporcional a la variación en el nivel de actividad. Y proporcional, proporcionalmente a la variación en el nivel de actividad, así como aquellos que se mantienen constantes como los costos fijos. Cualquier cambio que se dé en el proceso productivo nos va a dar una relación de unidades progresivas, regresivas o proporcional. En este tipo de gráficos o en este tipo de estado financiero, podemos visualizar la cantidad mínima que una empresa debe producir y vender dentro de un periodo para alcanzar su equilibrio, lo que nos llevará a determinar puntos de mejora en el proceso de producción y establecer diversos indicadores clave de gestión, como los KPIs, los Key Performance. Estos se traducen como indicadores claves de desempeño. Las empresas, pues los que más se utilizan son los KPIs, los utilizan para valorar si la empresa está siendo rentable o no, dependiendo de su proceso productivo. Bueno, aquí llegamos a la parte más interesante. Como me imagino que ya lo hicieron en otros cursos, ustedes deben de realizar la evaluación docente. Ya habíamos hecho una, pero era propiamente la del centro de Villanueva y esta es la de la facultad. Entonces, por favor, ahí está el QR para que lo puedan escanear. Ahí están mis datos para que los puedan ver y me hacen favor de llenar mi evaluación docente. Cuando hayan terminado, me mandan por favor captura de pantalla. Yo les voy a dar el tiempo suficiente para que lo puedan hacer. Y entonces, por favor, me van avisando por medio de una captura de pantalla que me van a mandar al grupo de WhatsApp cuando ya vayan terminando. Por favor, empiezan. Nos da 375.
Aquí les digo, hagan las operaciones, pero aquí si hubiera algún error, es error del libro, porque esto es una captura de pantalla del libro. Bueno. Los costos fijos, se recuerdan que el costeo por absorción toma en cuenta los costos fijos y los costos fijos produciendo 15,000 unidades, los costos fijos fueron de 10. 15 por 10 nos da 150,000. El total, tenemos 25 de costo variable más 10 de costo fijo, el total es de 35. Y si aquí sumamos los 375 más los 150, nos va a dar 525. ¿Verifican las operaciones? Lógicamente, al multiplicar 15,000 unidades producidas por 35, que es el costo unitario, nos va a dar 525,000. Los gastos de venta y de administración. Perdón. El costeo variable o los costos variables, 15,000 unidades, y el costo unitario variable es de 5 quetzales en los gastos de venta y administración. Y el costo fijo, este costo lo tenemos fijo en 50,000. ¿Por qué no lo vamos a calcular sobre unidades? Vamos a ver. Javier Osvaldo, ¿por qué aquí los costos fijos no los estamos calculando sobre unidades? No que tenemos un costo fijo ya establecido. Buenos días, licenciada. ¿Cómo Buenos días, me había Javier. dicho? ¿Por qué crees tú? Mira, pues en todos tenemos las unidades producidas y los costos unitarios. Ujú. Pero aquí en el costo fijo tenemos las unidades producidas, más no tenemos costo unitario, no que tenemos una cantidad fija. ¿Por qué crees tú que no tenemos costos unitarios, sino que una cantidad fija? Mm, Es solo de analizar. Tal vez porque viene de un gasto de venta y de administración. No sé. Porque viene de gastos de administración, exacto. También, Entonces, estos 50,000 de ventas no, viene de administración. no. Los 50,000 son fijos. Recordémonos que los gastos fijos no tienen nada que ver con el proceso productivo, con el porcentaje de producción, sino que son gastos fijos de administración. Porque si nosotros regresamos a ver aquí, dice, menos gastos operacionales o gastos en la operación o gastos de administración, y entonces son los que tenemos aquí fijos de 50,000. Si sumamos 75,000 de gastos variables y 50,000 de gastos fijos, nos da 125,000. Estos son los datos para poder hacer el estado de cuentas, el estado de resultados, perdón. Bueno, la figura número 1 muestra el reporte de la utilidad de la operación bajo el costeo por absorción, preparado a partir de los datos anteriores, y los cálculos se muestran entre paréntesis. Estado de resultados con el costeo por absorción. Ventas nos decía que era 15,000 unidades por 50 quetzales, que era el costo de cada unidad. 15,000 por 50 nos da 750,000. El costo de ventas, ¿de dónde tenemos el costo de ventas? El costo de ventas tenemos aquí el total que nos daba el ejercicio. El costo de ventas es de 35. Entonces tenemos costo de ventas 15,000 unidades producidas por el costo de ventas, que es 35, son 525,000, que si regresamos a ver, son los mismos 525,000 que nosotros tenemos aquí en los datos que nos da el ejercicio. Luego tenemos una utilidad bruta de 225,000, que resulta de restarle a las ventas el costo de ventas. 750,000 menos 525,000 nos da una utilidad bruta de 225,000. A esos 225,000 le vamos a restar los gastos de venta y administración, que son los 75,000 más los 50,000 que tenemos en los datos que nos da el ejercicio, que los tenemos aquí.
Y al restarle a los 225,000, que es la utilidad bruta, los 125,000, que son los gastos de venta y administración, nos da una utilidad en la operación de 100,000. Ese sería el estado de resultados aplicando el costeo por absorción. ¿Entendemos el estado de resultados? A las ventas le vamos a restar el costo de ventas y eso nos va a dar la utilidad bruta. A la utilidad bruta le vamos a restar los gastos de venta y administración y eso nos va a dar la utilidad de la operación, del proceso productivo, no del estado de resultados final, solo del proceso productivo. ¿Entendemos el estado de resultados? Sí. Gracias, Sí, Samuel. licenciada. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver. Dice, el costeo por absorción no distingue entre costos variables y fijos. Todos los costos de producción se incluyen en el costo de ventas. Si regresamos a ver, vemos que todos los costos de producción, que eran los datos que nosotros teníamos aquí, costo variable y costo fijo eran los 525,000 y así esa cantidad completa fue la que incluimos aquí, costo de ventas 525,000. Por eso nos dice la teoría que el costeo por absorción no distingue entre costos fijos y variables y que se incluyen todos en el costo de ventas. Deducir del costo de ventas de 525,000 de un importe de ventas de 750,000 produce una utilidad bruta de 225,000. Y al deducir los gastos de venta y administración de 125,000 de la utilidad bruta, nos da una utilidad en operación de 100,000. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Gracias, Samuel. Bueno. La figura número 2 muestra el reporte de la utilidad de la operación bajo costeo variable. Preparado a partir de los mismos datos, los cálculos se muestran entre paréntesis. Estado de resultados con costeo variable. Ventas, siempre es 15,000 por 50, nos da 750,000. El costo de venta variable, si regresamos a ver los datos del ejercicio, el costo de ventas variable es de 75,000. Y aquí el costo variable es de 375,000. Si nos vamos, tenemos que el costo de ventas variable de 15 por 25 es de 375,000. Al restarle el costo de ventas a las ventas, nos va a dar un margen de producción. ¿Se recuerdan que les dije que era el margen de producción? Adriana, buenos días, Adriana. ¿Te recuerdas que les dije que era el margen de producción? Buenos días, licenciada. Buenos días, Adriana. Sinceramente, no me recuerdo, licenciada. No, vaya, de acuerdo. Lo importante es que me contesten. Brian, ¿te recuerdas tú que dije yo que era el margen de producción? ¿Te recuerdas, Brian? Bueno, José Fernando, te escuchamos, José Fernando. Es la ganancia que se obtiene. La ganancia que se obtiene, que podríamos decir, bueno, es la ganancia bruta que se obtiene en la operación. Gracias, José Fernando. A ese margen de producción o a la ganancia bruta en el proceso de producción, le vamos nosotros a restar los gastos de venta y administración, que son 15,000 por 5, 75,000. Si regresamos a ver, son los gastos que teníamos aquí, donde dice gastos variables de venta y administración, 15,000 unidades por 5, nos da 75,000. Y esa cantidad es la que nosotros nos traemos. Y gastos de venta y administración variables, 15,000 por 5 nos da 75,000. Al restarle a esa utilidad en la producción de 375,000, le restamos los 75,000, nos va a dar un margen de contribución de 300,000.
El margen de contribución es la ganancia que estamos obteniendo ya al restar los gastos variables de administración y ventas. A ese margen de contribución, si se recuerdan, al final es que en el costeo variable ya se toman en cuenta los costos fijos y entonces vamos a ver los costos de producción fijos que son 150,000 y los gastos de venta y administración fijos que son 50,000. Si regresamos a ver los datos que nos da el problema, tenemos aquí, perdón, no es esa. Los gastos fijos del costo de producción que son 150,000 y los gastos fijos de administración y venta que son 50,000. Eso nos da entonces como resultado 150,000 más 50,000, 200,000. Eso se lo restamos al margen de contribución y nos va a dar la misma utilidad en la operación de 100,000. Si ustedes se dan cuenta, en el margen de contribución es donde tenemos diferencia con el costeo por absorción. Mientras que aquí tenemos un margen de producción de 375 y un margen de contribución de 300,000, en el otro tenemos una utilidad bruta de 225,000 y tenemos una utilidad en la operación de 100,000. Ahí es donde se nota la diferencia de cómo se trabaja el costeo por absorción y el costeo variable. Pero al final, los dos nos dan la misma utilidad de operación. Pero hay que tomar en cuenta, nos da lo mismo porque estamos produciendo la misma cantidad de unidades. Si las unidades fueran diferentes, si en lugar de ser 15,000 con los dos métodos, una tuviera 15,000 y la otra tuviera 10,000, ahí sí nos da diferencia en la utilidad de la operación. ¿Entendemos los dos estados de resultados aplicando los dos métodos diferentes? ¿Entendemos, chicos? Solo se lo pudiera otra vez repetir, disculpe. ¿Cuál? El costeo variable. El costeo variable. Bueno, el costeo variable dice que solo vamos a tomar en cuenta los costos variables y que los costos fijos se toman en cuenta hasta el final. Bueno, tenemos ventas, se recuerdan que son 15,000 unidades por 50, que es el precio de cada unidad. 15,000 por 50 nos da 750,000. El costo de ventas variables, 15,000 por 25 nos da 375,000. ¿De dónde tenemos este costeo variable? Nos vamos a ver los datos del ejercicio y nos dice que el costeo variable es de 15,000 unidades por 25, 375,000. El variable, que es lo que nos está dando el ejercicio. Eso es lo que tenemos nosotros aquí, que dice estado de resultados con el costeo variable, ventas 15,000 por 50, nos da 750,000. Los costos de ventas variables, que son 15 por 25, nos da 375. Al restarle a las ventas ese costo variable, nos va a dar un margen de producción de 375,000. Los gastos de venta y administración variables, 15 por 5, que nos dan 75,000. Y si regresamos a los datos del problema, nos va a decir que tenemos costo variable de ventas y administración, 15,000 por 5, 75,000. Y esa es si se dan cuenta, estamos trasladando, Samuel, los costos variables. Esos costos variables de ventas y administración, 15,000 por 5, nos dan 75,000. Eso se lo restamos al margen de producción y nos da un margen de contribución de 300,000. Hasta ahí vamos con los costos variables. En el estado de resultado decíamos, Samuel, que hasta el final se agregan o se toman en cuenta los costos fijos. Aquí tenemos los costos fijos y dice costos de producción fijos, 150,000, gastos de venta y administración fijos, 50,000. Si regresamos a ver los datos del problema, nos dice que tenemos fijos en los costos de producción, 150,000, y fijos en los gastos de venta y administración, 50,000. Esos 200,000 son los que nos aparecen aquí. Gastos de producción fijos, 150,000, gastos de venta y administración fijos, 50,000, 200,000.
Eso se lo restamos al margen de contribución y nos va a dar una utilidad en la operación de 100,000. ¿Estamos? Sí, ok, gracias. Bueno. El estado de resultados con costeo variable incluye solamente los costos de producción variables en el costo de ventas. La utilidad del costeo variable reporta costos variables separados de los costos fijos. Deducir 375,000 del costo de venta variable de las ventas, que es de 750, produce un margen de producción de 375,000. Y deducir los gastos de venta y administración variable de 75,000 del margen de contribución de 300,000. Si se deducen los costos fijos de 200,000 del margen de contribución, produce una utilidad en operación de 100,000, que va a ser lo mismo que teníamos en el costo por absorción. Bueno, la clasificación de los costos, un elemento clave en contabilidad. El conocer y clasificar adecuadamente los costos es un elemento decisivo para salud financiera de cualquier empresa. Es una tarea que nos permitirá determinar el precio de venta y conocer cómo se comportan los costos según la cantidad producida. Detectar oportunidades de mejora y establecer niveles mínimos de producción. El que nosotros podamos clasificar adecuadamente las cuentas nos va a ayudar entonces a determinar un precio de venta y conocer cómo nuestros costos afectan o benefician a la producción que estamos realizando, y también nos servirá para detectar oportunidades de mejora y establecer niveles mínimos de operación. Cuando nos habla de niveles mínimos de operación, nos está hablando ¿qué? Nos va a indicar cuántas son las unidades mínimas que nosotros vamos o debemos producir para obtener una utilidad. Bueno, ¿me hacen favor? ¿Le toman captura de pantalla? Son 2 ejercicios con el costeo variable y el costeo por absorción. Háganme favor de tomar captura de pantalla, porque tengo autorizado darle solo 1 hora de clases por el problema de la energía eléctrica, para que me aguante mi carga. Entonces, le toman captura de pantalla, por favor. Eso lo van a trabajar y lo vamos a revisar en la siguiente clase. Ahí está el otro. Bueno, esos 2 ejercicios sencillitos. El documento de lectura está en plataforma. Yo sé que ustedes siempre toman captura de pantalla y son 2 ejercicios bien sencillitos de hacer. Entonces, por favor, los trabajan. Nos escuchamos el próximo lunes y el lunes vemos el resultado de sus ejercicios. Bendiciones para todos y feliz fin de semana. Y gracias. Está bien, licenciada. Gracias Muchas a todos. gracias. Gracias, Feliz José. fin de semana, licenciada. Feliz fin de semana, Pablo, Samuel. Bye. Bendiciones para todos. Adiós. Gracias a todos los que llenaron la Adiós, evaluación. licenciada. Adiós, Adriana.